Hoy lunes 25 de enero del 2021. Les saludo, Liborio Ballesteros Domínguez, pastor de la Iglesia Bautista Emanuel, con gratitud al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad de vida y a través de ella también la oportunidad de poder participar de todos aquellos propósitos suyos que están preparados para tener cumplimiento en nosotros y a través de nosotros en el transcurso inmediato de esta semana. Y como un propósito fundamental, quiero compartir con ustedes el testimonio de la palabra escrita de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 24. Éxodo, capítulo 24. Este capítulo está constituido de 18 versículos. Y pues es la primera ocasión en la que por este medio y a través de estas herramientas habré de participar de lo que es la proclamación de la palabra escrita de Dios correspondiente al Antiguo Testamento. No significa que sea la primera vez que voy a predicar de él, es solamente esta labor testimonial a través de este medio, con lo que quiero significar que es la primera oportunidad a través de las redes y de estas plataformas virtuales en las que aprovecharé la oportunidad para poder testificar de lo que es la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el transcurrir del ministerio que ya alcanza el promedio de los 30 años de ministerio. Me he complacido y ha sido de una invaluable bendición para mi vida y de claridad para el ministerio el poder ocuparme apropiadamente en hacer la entrega de la proclamación, de la predicación, de la enseñanza de toda la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Sin embargo, sí es una ocasión especial por cuanto, pues obviamente los auditorios son otros, y como una oportunidad para poder llevar a cabo esta obra, haciendo los establecimientos fundamentales como propiedades naturales y características de la palabra de Dios, concretamente del Antiguo Testamento. No porque necesariamente tengamos que decir algo nuevo, probablemente sí lo sea y deba de serlo, pero más allá de eso, pues fundamentalmente porque al presente existe la grande necesidad de poder estar llevando a cabo los pronunciamientos que son necesarios para fin de poder participar de esta labor, de servir de guía, de colaborar también para que la palabra del Señor en esta generación contemporánea que está sufriendo las terribles consecuencias de los fenómenos propios existentes de las sociedades humanas, pueda en alguna medida, mayor o menor, el recibir las precisiones, las correcciones y el poder contar con los recursos, con esas voces que sirvan para contrastar lo que es la confusión y más concretamente
Esas prácticas no solamente ya tendenciosas, sino abiertamente fraudulentas y mentirosas, que tienen como propósito desvirtuar lo que es la persona de Dios, lo que son los mecanismos de su revelación, hablando propiamente de su palabra escrita, y a partir de ahí, pues en la experiencia de vida del cristianismo militante, lo que es lidiar con todo el fenómeno propio de pecado en las sociedades humanas. Sirva para ello esta exposición testimonial, pero fundamentalmente para que el cristianismo, para que las iglesias cristianas y para que cada creyente en lo personal y particular pueda seguir afirmando su fe, pueda seguir confirmando sus convicciones, clarificando la conciencia y clarificando también lo que es la voluntad de Dios, el camino a seguir y todos sus propósitos de los que nos es necesario participar. Éxodo capítulo 24, constituido de estos versículos del 1 al 18, dice así: Dijo Jehová a Moisés: Sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz, y dijo: Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos: Esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Amén. Esta revelación escritural, bíblica, como palabra de Dios, expone y aborda un aspecto fundamental como propósito absoluto de parte de Dios para su creación y para sus criaturas y para su creación, como es la planeación mediante diseño, la planeación de la reunión entre Dios, propiamente como creador, y Dios con los hombres, su creación, sus criaturas. Este testimonio, este capítulo 24 del libro del Éxodo, aborda
este asunto como tema principal, primario, de valor absoluto, de carácter natural, completamente propositivo, absolutamente con propósito. Y no es un propósito relativo, es el propósito en grado sumo de Dios con sus criaturas. Es sorprendente que a tempranas eras de la historia de las sociedades humanas, Dios haya entregado esta revelación haciéndole conocer a los hombres, aunque bajo este carácter demarcado por lo que es la constitución nacional de el judaísmo como su pueblo, y mediante la atracción de estas figuras principescas como es la de Moisés, que es todo un referente en lo que se refiere a eras económicas de Dios en las sociedades humanas. Todos ellos son factores estructurales que corresponden a la revelación de Dios y que sirven como testimonial a las consecuentes generaciones humanas. Y es de sorprender porque tal testimonial es la evidencia más fiel y verdadera acerca del carácter todo propositivo de Dios y acerca de cómo además esos propósitos son en suma absoluta y plenariamente gloriosos, como es el de llevar a cabo lo que es la reunión del Creador con sus criaturas. Para ello, y obviamente bajo pues lo que son los principios regentes prevalentes en esta era económica en la que la relación de Dios con los hombres se ve perfectamente regulada, predeterminada por lo que es concretamente estas acciones que se describen y se dan a conocer en este capítulo 24 de Éxodo, requieren que nuestro acercamiento dimensione de manera efectiva toda su representatividad, su utilidad como valores históricos y mediante los cuales pues podemos entender la alta importancia y el alto valor de la cumplimentación de estos propósitos en las edades tempranas del género humano, pero que indudablemente se convierten, aunque testimonio histórico, en un testimonio profético, en un testimonio escatológico acerca de los eventos futuros y en concreto del evento por excelencia absoluto que tendrá verificativo cuando la historia humana tenga su cumplimentación perfecta, se termine de escribir su último capítulo aquí en la tierra y comience la escritura del capítulo eterno en la misma presencia de Dios. Dice este testimonio: dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos, etc. El versículo 1 comienza haciendo entrega, revelando lo que es esta predeterminación de Dios en su relación muy directa con este sistema biológico, con el sistema de vida judío, con Israel, cuyo administrador inmediato es Moisés. Y en este versículo 1, el dictado personal de la palabra de Dios es directo a Moisés. Dijo Jehová a Moisés. Y a partir de aquí, la entrega de todas aquellas instrucciones, normas, mandamientos, ordenanzas, disposiciones que tienen como propósito dejar bien establecido finalmente esto, el objetivo que, originado en Dios, quien toma la iniciativa, quien revela que esta es su voluntad para esta inmediata sociedad humana, lleva a cabo el acto de revelación, el testimonio de un plan
que tiene su fuente original en Dios, el cual, mediante acto de revelación personal, es entregado a Moisés y a través de él como representativo de este sistema de vida, con sus consecuencias extensivas hacia su sociedad. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová. El propósito, indudablemente como correspondiente a Dios, no es ajeno a su persona, no es ajeno a Él, no es distante a Él, no es en otra dirección que no sea su persona. Sube ante Jehová. Y este llamado se vuelve inclusivo. El dicho directo como mandato es a Moisés: sube a Jehová. De pronto, esta voluntad de Dios se revela inclusiva, extensiva. Tú, Aarón, Nadab y Abiú. Y mucho más extensiva, mostrando aquellos alcances ya de dimensiones absolutamente sociales, y 70 de los ancianos de Israel, en un acto de investidura, de un carácter federativo de estos 70 de los ancianos de Israel en representación de todo Israel y escatológicamente en representación de todas las naciones del mundo. Dice entonces este testimonio: dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Esta revelación y entrega imperativa, categórica y autoritativa de la voluntad de Dios como propósito para los hombres, que es el de la reunión con Él, con su Creador y Dios, que comienza en la persona de Moisés, que se extiende y se vuelve inclusiva hacia Aarón, Nadab y Abiú, y coextensiva a los 70 de los ancianos de Israel, define también las condiciones de este acercamiento: y os inclinaréis desde lejos, haciendo evidente claramente que la naturaleza de este acercamiento, de esta comparecencia como propósito de Dios para sus criaturas, es el de la adoración, el del reconocimiento, el del tributar honra y gloria, pleitesía, etc., al Creador y Dios suyo. Por lo tanto, este versículo 1, su carácter sirve para describir amplia y profundamente lo que es esta obra representativa de Dios desde el inicio de la historia de las sociedades humanas, para con estas, para con los hombres, que ha vivido sus etapas de cumplimiento parcial, y que todo ello finalmente sirve para apuntalar y confirmarlo como propósito absoluto y final en la consumación de las eras y edades históricas de las sociedades humanas, y ya está teniendo cumplimiento en su presencia, en su persona misma, condicionado a esta axiología: y os inclinaréis de lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió una vez a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Estos consiguientes versículos siguen dando testimonial, revelando la voluntad agradable y perfecta de Dios, su progreso, su desarrollo, su consistencia, su constitución, sus alcances y toda una serie de aspectos que, a juicio de Dios y al revelarlos, deben de servir para formar una conciencia humana de sí, de Dios y de sus propósitos, y servirán para el cumplimiento de estos. Una sociedad plenamente informada de la persona de Dios, pero de sus propósitos que les incluyen. Y dice: pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo de Dios. Este testimonial ahora se vuelve exclusivo y revela como voluntad soberana, de gracia,
autoritativa, libérrima de Dios, la predeterminación en un acto eminentemente electivo de aquel ser que es investido de carácter vocacional teológico aquí, el Moisés, siendo convocado por llamamiento, por vocación teológica, por vocación de Dios, para estar en su presencia, para estar con Él. Es un llamado exclusivo. Todos los demás son llamados a participar de esta experiencia de Dios, de su persona. Pero solamente uno, conforme a elección soberana y consejo anticipado y predeterminado de Dios, solo uno podrá llegar a la meta final para estar en su presencia, en su sola presencia. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen y sube el pueblo con él. Un testimonio a través de este versículo, Dios, de cómo opera, de cómo funciona activamente este acto exclusivamente divino. Elección y desechamiento. Pero Moisés solo se acercará a Jehová. Ellos, ustedes no se acerquen, ni el pueblo suba con él. En un mismo evento, en la palabra de Dios, teniendo la oportunidad de corroborar cómo su palabra autoritativa, categórica, mandatoria, comunica perfectamente su voluntad. Una voluntad eminentemente electiva, consecuentemente representando el rechazo, el repudio de todo lo demás. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni sube el pueblo con él. Hay tanto que decir acerca de esto, como criterios doctrinales bíblicos, etc. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. En el progreso y para el cumplimiento de estos propósitos que Dios ha puesto ya ante la humanidad a partir de la persona de Moisés, vemos la ocupación diligente, responsable y en perfecta y cabal obediencia de este hombre, de Moisés, como administrador en la casa de Dios, el cual, fiel al que le constituyó, es expuesto aquí dando cumplimiento cabal, puntual, a su voluntad. Y mediante este acto, confirmando su identidad, su carácter y su función en relación con Dios y con su sociedad, con los hombres, que es el de su constitución ministerial como mediador entre Dios y los hombres. Esta es una figura doctrinal, teológica, de alcances y de dimensiones plenas a lo largo de toda la Biblia, y que por lo cual es eminentemente fundamental para fin de establecer la voluntad de Dios, su mensaje y sus propósitos para los hombres. El versículo 3 nos ilustra a Moisés activamente ejerciendo su investidura ministerial como el mediador entre Dios y los hombres. Y bajo ese carácter se va a conducir en el transcurso de los siguientes versos. Primero, como mediador, se encarga de recibir la revelación como palabra viva de Dios para posteriormente encaminarse en la dirección del pueblo y hacerles entrega, revelándoles y dándoles a conocer todo el consejo, pero todo el mandamiento, porque no es lo mismo consejo que mandamiento, como palabra de Dios para el pueblo. Y así transcurre este quehacer mosaico entre Dios y el pueblo.
Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus. Este versículo describe la consistencia fundamental de este ministerio de Moisés como mediador entre Dios y los hombres, que es un ministerio eminentemente dialéctico que tiene como propósito favorecer la perfecta relación activa en todas las formas y maneras posibles, pero fundamentalmente por medio de la palabra viva de Dios, que es el instrumento por excelencia de comunicación y de revelación de Dios con los hombres. Moisés escribió todas las palabras de Jehová y a partir de ahí se dispone para ejecutar toda su voluntad. Levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus. Acciones dialécticas sustancialmente doxológicas, confesionales, es decir, cúlticas, de adoración, porque en esto se fundamenta la respuesta en la relación de los hombres con Dios y no puede ser de otra manera. La relación del hombre con su Creador y Dios, y cristológicamente con su Creador, Dios, pero y Padre, seguirá siempre siendo una relación cúltica en la que las criaturas, los redimidos, la familia de Dios, los hijos de Dios, daremos culto, glorificando su nombre. Levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, 12 columnas según las 12 tribus de Israel. La extensión final de este versículo 4 sirve para identificar aquella sociedad en la cual se está dando cumplimiento a estos propósitos inmediatos de Dios. Las 12 columnas, según las 12 tribus de Israel, representa obviamente el enfoque y el objetivo de este ministerio desarrollado por Moisés. Es eminentemente bajo el carácter esencial del judaísmo. Envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. En este quehacer mediático de Moisés entre Dios y los hombres, se define lo que es en esencia la naturaleza de este ministerio mediático que tiene como propósito favorecer mayormente la comunión, la conciliación, la buena relación, la paz entre Dios y los hombres en el entendido, en el hecho verdadero de que al presente las condiciones que guarda la relación entre Dios y los hombres es de relaciones rotas, donde los hombres por causa de su pecado, de transgresión a Dios, su persona y su voluntad, fueron separados con carácter de enemigos, distanciados, bajo maldición, pena de muerte, y que hoy eminentemente los propósitos que Dios cumple son de manera fundamental para llevar a cabo este acto de conciliación que en esencia es lo que corresponde cuando Dios ha revelado y establecido por propósito supremo y absoluto su reunión con sus criaturas. De ahí que Moisés envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Hasta este versículo 8. El testimonial de los versículos del 5 hasta el 8 sirven para fundamentar el carácter ministerial de Moisés eminentemente mediático. Es el mediador entre Dios y los hombres. Y para ocuparse apropiadamente en este ministerio, que es la preparación del pueblo para su comparecencia y su experiencia con su Creador y Dios, la cual obra solamente por una vía habrá de poder llevarse a cabo, que es
expiar su culpa, su pecado, cubrirlo debidamente, para que su comparecencia sea en un pleno carácter de justificación ante su Creador. Es la única condición bajo la cual se puede llevar a cabo esta experiencia dialéctica entre Dios y los hombres, esta relación, esta reunión, comunión y conciliación plena. De ahí que estos versículos se ocupen en describir propiamente todo aquel ritual ceremonial, religioso, sacrificial, para tal fin. La perfección de esta sociedad israelita para abordar su empresa de vida, empresa literalmente, materialmente de vida, que es la de estar en la presencia de su Creador y Dios. Tener una conciencia propia de Él, vivir esta experiencia como una experiencia, biológica, de vida. De ahí la importancia de estos actos que Moisés lleva a cabo como administrador de todos estos elementos que han sido idóneamente concesionados por Dios para tal efecto y de los cuales con toda fidelidad Él se ocupa de administrar y de